La música de Navidad aún vibraba en el aire cuando la voz de mi nuera lo cortó todo como una puñalada. Fue Claudia quien gritó, con la arrogancia de quien creía mandar en el mundo: «Si no pagas, fuera de mi casa». El salón entero quedó inmóvil. Las luces doradas temblaban sobre el suelo de mármol, pero mis ojos ardían demasiado para ver belleza alguna. El pecho se me cerró, las manos se me helaron, y el perfume caro de Claudia, ese que siempre me revolvía el estómago, me quemó las fosas nasales mientras me miraba, triunfante, en medio de la cena de Navidad. Mi hijo, Carlos, permaneció detrás de ella como una sombra cobarde. No intentó defenderme. Ni siquiera levantó la mirada. La humillación cayó sobre mí como una nieve pesada, pero algo no encajaba. Un silencio extraño se apoderó de la sala, como si el propio aire hubiera entendido que Claudia acababa de cruzar una línea de la que ya no podría regresar. Respiré despacio para no derrumbarme. Me llamo Isabel Sánchez, tengo 68 años, y aquella noche, delante de todos, mi nuera decidió echarme de la casa donde ella creía reinar. Pero lo que nadie allí sabía era que esa casa era mía. Detrás del dolor, otra cosa empezó a tomar forma. Una certeza fría. Una decisión silenciosa. Porque cuando Claudia me gritó de ese modo, ella misma abrió la puerta que destruiría todo lo que creía controlar. Y antes de que imagines lo que hice después, espera. Voy a contarlo todo. Absolutamente todo. Pero antes de decirte qué pasó después de ese grito, necesito volver atrás en el tiempo. Porque esta historia no empezó en Navidad. Empezó el día en que descubrí que mi nuera había cometido el mayor error de su vida. Antes de seguir, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Y suscríbete al canal para no perderte más historias reales, intensas y llenas de giros como esta. Durante años creí que el silencio era una forma de respeto, pero con el tiempo entendí que también puede ser una manera de borrar a alguien. Así empezó mi historia dentro de esa casa donde el lujo se respiraba hasta en el aire. Las alfombras persas amortiguaban los pasos, los ventanales dejaban entrar una luz dorada que parecía de revista, y sin embargo, dentro de mí todo se sentía opaco. No sé cuándo fue que pasé de ser la dueña a convertirme en una invitada. Solo sé que un día desperté y ya nadie preguntaba si había dormido bien. Claudia caminaba por los pasillos como si estuviera en un hotel boutique, siempre apurada, oliendo a perfume francés y a superioridad. Me saludaba sin mirarme, con esa sonrisa tensa que se usa cuando uno quiere mostrar educación, no cariño. Sus joyas tintineaban cuando servía el café, y cada sonido me recordaba que ese lugar ya no me pertenecía. Carlos, mi hijo, la observaba con admiración. A veces me buscaba con la mirada, pero bajaba los ojos antes de que yo pudiera decir algo. Esa casa había costado años de trabajo, sacrificios que nunca presumí. Había elegido cada mueble, cada cortina, cada cuadro. Todo lo había hecho pensando en la familia que soñaba tener. Ahora, cada rincón parecía hablar un idioma distinto, uno en el que yo ya no tenía voz. La elegancia se había vuelto una muralla. Y detrás de esa muralla, yo solo era una sombra que servía el té sin que nadie lo notara. Una tarde, mientras Claudia revisaba una revista de decoración en la sala, me pidió que no tocara las flores del jardín. Dijo que el jardinero las prefería así, sin mis manos. La frase fue corta, pero me dolió más que cualquier grito. No respondí. Me quedé mirando los pétalos blancos desde la ventana grande del comedor, pensando en cómo algo tan hermoso podía sentirse tan ajeno. Esa noche no pude cenar. Me dolía el orgullo, pero más me dolía la indiferencia. Carlos comenzó a llegar tarde, siempre cansado, siempre ausente. Las conversaciones se volvieron listas de tareas: pagar facturas, transferir dinero, revisar las cuentas del banco. Cuando le pedía tiempo, decía que estaba concentrado en el trabajo. Pero yo sabía que lo que en verdad lo agotaba era estar en medio de dos mujeres que ya no se hablaban con ternura. Él prefería callar, y en ese silencio, mi dignidad se fue encogiendo hasta volverse invisible. Recuerdo una cena en la que Claudia habló durante 1 hora sobre un viaje a un spa de lujo en Marbella. Sus amigas reían, el vino brillaba en las copas de cristal, y yo sonreía sin entender de qué me reía. Cuando me preguntaron si alguna vez había viajado así, respondí que mi lujo había sido criar a mi hijo. Nadie contestó. Claudia cambió de tema,
y yo comprendí que en esa mesa no había espacio para historias humildes. Poco a poco empecé a notar los gestos. La forma en que movía las llaves del coche de lujo sobre la mesa, el modo en que corregía mi forma de vestir, las miradas cuando yo usaba la tarjeta de crédito conjunta. Era como si cada pequeño detalle fuera una prueba de que ella mandaba y yo obedecía. La casa seguía siendo mía, pero el poder se le había escapado a mis manos sin que yo supiera cuándo ni cómo. Una noche, mientras guardaba unos platos, escuché a Claudia decirle a Carlos que era tiempo de organizar las finanzas familiares. Me quedé inmóvil. Esa frase me atravesó. Conocía demasiado bien su tono, no era una sugerencia, era una orden disfrazada de preocupación. Desde ese momento supe que algo se estaba moviendo bajo la superficie. El aire de esa casa, tan perfumado y elegante, empezaba a oler a traición. Me refugiaba en mi cuarto del fondo, el único lugar que aún me pertenecía sin discusión. Era pequeño, sin vistas al jardín, pero al menos el silencio era mío. Leía viejas cartas de mi difunto esposo, recordando cómo juntos habíamos construido todo desde cero. Cada palabra suya me recordaba quién era yo antes de convertirme en un adorno más de esa residencia de mármol. Me juré que nunca volvería a dejar que alguien me hiciera sentir de menos, aunque tuviera que callar un poco más. Pero el silencio también tiene un límite. Lo noté una mañana cuando Claudia me pidió que avisara antes de entrar a su cocina. Su cocina, así lo dijo. No era solo una frase, era una frontera. Me quedé parada frente a la puerta unos segundos, con las manos temblando, preguntándome cuándo me había vuelto una intrusa en mi propio hogar. No respondí. No valía la pena discutir. Pero algo dentro de mí se encendió. A partir de ese día empecé a observar. A escuchar. A notar los pequeños cambios en las cuentas, los documentos en la oficina del despacho, las visitas al banco. Yo sabía guardar silencio, pero también sabía esperar. Porque hay humillaciones que se visten de cortesía, y hay guerras que se ganan sin levantar la voz. Solo necesitaba el momento exacto. Y cuando llegara, ni las alfombras persas ni los cristales más caros podrían amortiguar el ruido que estaba por hacer. Los domingos siempre fueron sagrados para mí. Era el único día en que soñaba con tener a mi familia completa alrededor de la mesa, como antes. Pero en esa casa, incluso los domingos se habían vuelto un espectáculo de apariencias. La mesa de cristal del comedor brillaba tanto que uno podía ver su propio reflejo en ella, aunque yo ya no reconocía el mío. Claudia elegía los manteles, los cubiertos, el vino. Yo solo colocaba los platos, intentando no hacer ruido. Parecía absurdo, pero hasta mi respiración podía incomodarla. Ese mediodía llegó con aroma a carne asada, risas forzadas y música suave saliendo de un altavoz caro. Claudia hablaba sin parar sobre su nuevo proyecto, abrir una agencia de viajes de lujo. Mostraba folletos, presupuestos, contactos. Carlos asentía con entusiasmo, tomando notas en su tablet, como si todo eso fuera un sueño compartido. Yo los miraba desde la cabecera, en silencio, preguntándome cuándo había dejado de ser parte de los planes familiares para convertirme en una invitada que pagaba la cuenta. El mantel blanco relucía bajo la lámpara de cristal, y las copas de champaña reflejaban destellos dorados sobre la comida. Claudia levantó la copa y brindó, por nuestro futuro, por los logros y por la estabilidad que tanto nos ha costado. Sonreí sin ganas. Sabía exactamente cuánto había costado esa estabilidad. Mis años, mis ahorros, mis renuncias. Mi cuenta bancaria estaba tan vacía de reconocimiento como mi plato de afecto. Y sin embargo, nadie lo veía. Durante la comida, ella empezó a contarle a todos cómo había pagado las últimas vacaciones en un hotel boutique frente al mar, un lugar digno de reyes, dijo. Carlos la escuchaba con fascinación, repitiendo que había sido una experiencia inolvidable. Yo solo pensaba en las transferencias automáticas que cada mes salían de mi cuenta conjunta, en los recibos que nunca se revisaban, en el dinero que parecía desaparecer como el cariño. Era un banquete de apariencias servido sobre una base de mentiras. Cada vez que Claudia abría la boca, yo sentía que el aire se hacía más espeso. Describía con orgullo las cortinas de seda que había mandado hacer a medida, los muebles nuevos del jardín, las joyas que le habían llegado desde París. Todo eso sonaba tan ajeno, tan innecesario.
No podía entender cómo alguien podía medir la felicidad por el brillo de un collar o por el aroma de un perfume. Yo medía la mía en pequeños gestos, en silencios compartidos, en el respeto. Y en esa casa, nada de eso quedaba. Carlos me preguntó si me gustaba el vino. Respondí que sí, aunque apenas lo probé. El sabor me supo a distancia. Lo vi mirarme con cierta culpa, esa que se esconde detrás de los ojos cuando uno sabe que está fallando, pero no se atreve a admitirlo. Su voz se quebró al decir: «Mamá, deberías relajarte más». Me quedé callada. Relajarme. ¿Cómo se relaja alguien que ya no sabe si pertenece al lugar donde vive? Después del postre, Claudia me pidió que revisara un pago pendiente del banco. Dijo que la tarjeta de crédito estaba alcanzando su límite y que sería bueno hacer una transferencia más grande este mes, para no tener problemas. Lo dijo sonriendo, con ese tono dulce que esconde veneno. No respondí. Me limité a mirar sus uñas pintadas, brillando como si no existiera preocupación en el mundo. En ese momento entendí que ya no se trataba de dinero, sino de poder. De quién daba las órdenes y quién obedecía. Cuando terminaron de comer, todos se levantaron sin esperar que yo lo hiciera. Claudia se fue al spa de lujo que visitaba cada semana, y Carlos salió para una reunión. Me quedé sola frente a la mesa de cristal. El silencio era tan pulcro que daba miedo. Pasé la mano sobre la superficie y sentí el frío del vidrio, tan perfecto, tan indiferente. Me di cuenta de que así me veía mi propia familia, transparente, decorativa, necesaria solo mientras no molestara. Esa tarde abrí el cajón del escritorio y saqué mi libreta de cuentas. Empecé a revisar movimientos. Había transferencias que no recordaba haber autorizado, compras que no eran mías, y un retiro grande de la cuenta de ahorros. Me temblaron las manos. Algo se me revolvió en el estómago. No era solo la sospecha, era el miedo de confirmar lo que ya intuía. Estaban usando mi dinero sin consultarme. Y aún peor, sin respetarme. Guardé la libreta en el cajón, cerré la puerta del despacho y me miré en el espejo. No reconocí a la mujer que tenía enfrente. No era la misma que había luchado por construir ese hogar, la que creyó que el amor de una familia era suficiente. Había envejecido sin darme cuenta, rodeada de lujo, pero vacía. Ese espejo me devolvió una verdad incómoda. No me habían quitado nada que yo no hubiera entregado primero. Me serví una copa de vino y me senté otra vez frente a la mesa de cristal. A través del reflejo del vidrio, vi mi rostro cansado, pero también una chispa que no sentía hace tiempo. Tal vez la humillación, cuando es tan fina, termina despertando una fuerza que ni una misma sabía que tenía. Y mientras el sol se ocultaba tras las ventanas enormes del comedor, supe que algo estaba cambiando. Todavía no sabía cómo ni cuándo, pero esa casa volvería a saber quién era su verdadera dueña. Esa noche no pude dormir. El sonido del reloj en la pared era el único que llenaba el silencio. En una casa tan grande, con pisos de mármol y pasillos interminables, el silencio puede ser una forma de castigo. Me levanté despacio, caminé descalza hasta la ventana y miré las luces del jardín encendidas. Todo parecía tan perfecto desde afuera. Pero dentro, el aire olía a tensión. A ese tipo de elegancia que esconde algo podrido detrás del perfume caro. Mi cuarto estaba en la parte trasera de la casa, lejos de las habitaciones principales. Había sido pensado como una habitación de huéspedes, pero con el tiempo se convirtió en mi refugio. Claudia le decía el cuarto del fondo, con ese tono de quien da limosna. A veces le pedía a la empleada que dejara mis cosas ahí, para no desordenar la parte bonita. Me dolía, pero fingía no escucharlo. Era más fácil callar que discutir con alguien que se siente por encima de todo. El olor a flores frescas no llegaba hasta esa parte de la casa. Ni la música, ni las risas, ni las conversaciones. Solo llegaban los ecos lejanos de la vida que seguían las zonas principales. Yo me quedaba ahí, leyendo o escribiendo pequeñas notas que nunca mostraba a nadie. Era mi manera de mantenerme cuerda. A veces abría el cajón y veía las cartas de mi esposo, su letra firme diciéndome que no permitirá que nadie me hiciera sentir menos. Las guardaba rápido, por si alguien entraba sin avisar. Una tarde, mientras doblaba mi ropa, escuché a Claudia hablando por teléfono. Su voz se colaba desde el pasillo. «No te preocupes,
En cuanto terminemos de organizar todo, la casa quedará a nuestro nombre. Sentí un vacío en el estómago. El corazón me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. No podía ser. Quise creer que había escuchado mal, pero la risa que soltó después me dejó claro que no. Cerré la puerta despacio, como si eso pudiera protegerme de lo que acababa de oír. Esa noche, Carlos llegó tarde. Lo esperé en el comedor, pero apenas me saludó. Le pregunté si había hablado con Claudia sobre los papeles de la casa. Se tensó. Mamá, no empieces. Ella solo está ayudando a organizar. Ayudando. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. No insistí. Le serví un café y observé cómo evitaba mirarme. A veces, el amor de un hijo duele más que cualquier traición, porque uno se niega a creer que pueda volverse tan cobarde. Volví a mi cuarto y me senté en la cama. El colchón era duro, las paredes frías, pero ahí podía pensar sin que nadie me corrigiera. Abrí la libreta donde anotaba los movimientos del banco. Había más gastos. Más compras que no eran mías. Bolos de diseñador, tratamientos en el spa, cenas en restaurantes caros. Todo cargado a mi cuenta. Me mordí los labios para no llorar. Si gritaba, nadie iba a escucharme. En esa casa, mi voz ya no tenía valor. A la mañana siguiente, Claudia apareció en la puerta de mi cuarto. Llevaba un vestido de seda color marfil y un perfume tan intenso que llenó todo el espacio. Isabel, quería pedirte algo. ¿Podrías guardar tus cosas en el armario del pasillo? Necesitamos este cuarto para la nueva decoración. La miré en silencio. Es solo por unas semanas, añadió, sonriendo como si me hiciera un favor. No respondí. Sentí una punzada en el pecho, como si me arrancaran algo invisible. Solo asentí, aunque por dentro estaba ardiendo. Esa misma tarde empecé a empacar. Guardé mis pocas cosas en una maleta vieja, mientras afuera escuchaba el ruido del aspirador y los pasos de la decoradora. Me preguntaba qué pensarían si supieran que todo eso, cada mueble, cada cuadro, cada lámpara, lo había pagado yo. Me vi reflejada en el espejo del armario y apenas me reconocí. No era solo el cansancio, era la humillación acumulada en cada gesto. En cada gracias que había dicho sin sentirlo. Cené sola, en la cocina. Ni siquiera encendí la luz grande, el reflejo del refrigerador era suficiente. Pensé en salir, en buscar un hotel por unos días, pero algo me detuvo. No era miedo, era dignidad. No iba a irme de la casa que yo había construido. No todavía. Me serví un vaso de agua y juré que esa sería la última vez que permitiría que me desplazaran sin pelear. A veces el orgullo llega tarde, pero llega con fuerza. Esa noche dormí poco. Soñé con mi esposo, con su voz diciéndome que no me rindiera. Al despertar, todo seguía igual, pero yo ya no. Me levanté, abrí las cortinas y dejé que la luz entrara. Era la primera vez en meses que hacía eso. Me miré en el espejo y sonreí, aunque fuera una sonrisa temblorosa. Sabía que algo se había roto, pero también que algo estaba naciendo. No era venganza. Era claridad. Desde ese día empecé a guardar cada recibo, cada documento, cada conversación. Como quien junta piezas de un rompecabezas que otros quieren esconder. Porque en esa casa, donde el lujo se respiraba como un perfume, yo estaba a punto de demostrar que el poder no siempre pertenece al que más brilla, sino al que más calla. Y yo había aprendido a callar demasiado bien. Hay momentos en los que el alma se cansa en silencio, y uno no se da cuenta hasta que ya no tiene fuerzas ni para respirar. Aquella mañana me levanté con el cuerpo tenso, como si la noche me hubiera dejado más cansada que el día anterior. Fui a la cocina y Claudia ya estaba ahí, vestida con una bata de seda y el cabello recogido con descuido estudiado, como esas mujeres que hasta para el desorden son elegantes. Preparaba su café con una máquina nueva que había comprado sin consultarlo, usando mi tarjeta. Ni siquiera me miró cuando entré. «Buenos días», dije. Ella apenas asintió. Luego, sin dejar de mover la cucharita de plata, soltó: «Isabel, tenemos que hablar de dinero». El tono fue tan frío que el aire se partió en dos. Me quedé de pie, sosteniendo la taza. Las cuentas están algo apretadas y sería bueno que aportaras un poco más para los gastos del mes.
dijo a apretadas mientras llevaba un reloj nuevo en la muñeca. No supe si reír o llorar. En lugar de eso, pregunté, ¿más? Pero ya pago casi todo. Sonrió. Precisamente por eso, sabes cómo funcionan las finanzas. Me temblaron los dedos. No era por el dinero. Era por la humillación disfrazada de cortesía. Claudia hablaba de colaborar, pero lo que quería decir era mantener el control. Yo lo entendía bien. Había administrado empresas, había firmado contratos, había invertido en propiedades. Pero nunca imaginé tener que justificar mi propio lugar en una casa que yo había pagado. La escuché hablar de gastos, de ajustes, de su nuevo coche de lujo, como si las palabras no tuvieran filo. Carlos entró a mitad de la conversación. Llevaba prisa, el teléfono en la mano, la mirada cansada. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Claudia se adelantó. Nada grave, solo estamos revisando las cuentas familiares. Me miró con esa sonrisa de superioridad que me hervía la sangre. Carlos me miró a mí, buscando paz. Mamá, si puedes ayudar un poco más este mes, estaría bien. Las cosas están difíciles. Difíciles. En esa casa no había nada difícil, excepto la falta de respeto. Me mordí la lengua para no decirlo. Respiré hondo, intentando no perder la calma. Fui hasta mi habitación y abrí el cajón donde guardaba mis documentos. Saqué una carpeta con los comprobantes de pago, los recibos del banco, las transferencias que había hecho durante meses. Volví a la cocina, los puse sobre la mesa y dije, aquí está todo lo que he pagado desde que llegué. Si hay algo más que deba cubrir, háganme una lista. Claudia me miró con desdén, como si hubiera cometido una grosería. No te pongas así, Isabel. Solo estamos hablando. No. Estaban mandando. Esa fue la primera vez que sentí rabia de verdad. No por las palabras, sino por la sensación de ser tratada como una carga. Mi respiración se hizo lenta, el corazón me golpeaba el pecho. Quise responder, gritar, exigir respeto. Pero no lo hice. No todavía. Me limité a recoger los papeles y a decir con voz baja, yo también sé administrar una casa, Claudia. Solo que la mía no se paga con tarjetas ajenas. Su rostro cambió. Por un segundo, la vi temblar. Fue apenas un parpadeo, pero me dio una pequeña victoria. El resto del día transcurrió con un silencio espeso. Carlos evitó mirarme y Claudia fingió estar ocupada con la decoración del comedor. Llamó a una diseñadora para elegir nuevas cortinas y alfombras, como si nada hubiera pasado. La escuché desde mi cuarto, riendo al teléfono, hablando de tonos neutros, de tejidos italianos. Me pregunté cuántas veces uno puede disfrazar la vergüenza con estilo. Me quedé mirando el techo, sintiendo que mi paciencia se rompía a pedacitos. Por la noche, escuché a Carlos discutir con ella en el pasillo. Su voz sonaba baja, como quien no quiere que nadie escuche. Te pasaste, Claudia. Era innecesario. Ella respondió algo que no entendí, pero el tono fue cortante. Luego, pasos. Una puerta. Silencio. En esa quietud, me di cuenta de que Carlos también era prisionero, solo que de un tipo distinto de miedo. Lo compadecí, pero también lo culpé. Porque el silencio de los cobardes también hiere. Me preparé un té y me senté junto a la ventana. Desde ahí podía ver el jardín iluminado, las luces reflejándose sobre el mármol del suelo. Todo brillaba, todo parecía en orden. Y sin embargo, dentro de mí, algo había cambiado. Ya no era tristeza lo que sentía. Era una determinación que me asustaba. Me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo adaptándome, justificando, cediendo. Y que cada vez que lo hacía, perdía un pedazo de mi dignidad. Cerré los ojos y recordé a mi esposo diciéndome que el respeto no se pide, se impone. No con gritos, sino con decisiones. Esa frase resonó tan fuerte que me levanté, abrí el cajón del escritorio y saqué una libreta nueva. Empecé a anotar cada gasto, cada movimiento, cada palabra que me dolía. No sabía para qué, pero algo dentro de mí decía que lo iba a necesitar. Porque a veces la justicia empieza en el silencio de quien observa. Esa noche dormí poco. Afuera, el viento golpeaba las ventanas,
y por primera vez no me dio miedo. Tal vez el miedo cambia de forma cuando una entiende que ya no tiene nada que perder. Me prometí no volver a justificar mi valor frente a nadie. No frente a Claudia. No frente a mi hijo. No frente a nadie. El primer corte ya estaba hecho, y no había vuelta atrás. A veces basta una sola herida para que el alma despierte. ¿Y tú? ¿Hasta dónde permitirías que te humillen antes de defender tu dignidad? Al principio, lo que más me sorprendió fue lo callada que se volvió la casa después de la discusión con Claudia. Como si, de repente, el aire se hubiera vuelto más espeso, más denso. Ninguno de los dos quiso mencionarlo de nuevo, pero yo sabía que todo había cambiado. No se trataba solo de dinero, de mis aportes, ni de la ayuda que supuestamente estaba brindando. Era el respeto, el que se pierde con cada gesto, con cada palabra no dicha. Y ese, a mí, ya me lo habían arrebatado. Esa tarde, mientras limpiaba la mesa del comedor, el teléfono de Claudia sonó. Era un número que no reconocí, pero no me sorprendió. Estaba tan acostumbrada a escuchar esa música de fondo en su vida, esos tonos artificiales de perfección que tenía siempre a la mano. Lo extraño fue que dejó el teléfono sobre la mesa mientras iba a la cocina a preparar algo. Algo en mí, algo que nunca había hecho antes, me impulsó a mirar la pantalla. No era por curiosidad, sino por instinto. Vi que el nombre en la pantalla no era uno cualquiera, era un nombre que, de alguna forma, me era familiar. Raúl, decía el teléfono. De repente, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No sabía por qué, pero mi estómago se encogió, como si algo profundo me dijera que no debía mirar, que no debía seguir. Pero ya era tarde. Esa pantalla era un abismo, y yo había dado el primer paso para asomarme. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, pensando si debía devolverlo o dejarlo en su lugar. En mi mente, las preguntas comenzaron a formarse, como un río caudaloso arrastrando todo a su paso. ¿Quién era Raúl? ¿Por qué Claudia no había respondido? Me mordí el labio con fuerza, tratando de ignorar la sensación de traición que empezaba a llenar mi pecho. Intenté dejar el teléfono en la mesa, pero algo en mí me dijo que tenía que saber más. Me paré con rapidez, dejé el teléfono en la mesa y decidí que no iba a hacer nada por ahora. No en ese momento. Pero no pude dejar de pensar en eso. Me sentía como si hubiera abierto una puerta que jamás debía haber tocado. La incertidumbre se adueñó de mi mente, y mi cuerpo empezó a temblar, aunque no entendía por qué. No era como si hubiera descubierto algo concreto, pero la sospecha era más peligrosa que cualquier certeza. Esa noche, mientras dormía, tuve pesadillas. Estaba en la casa, pero los pasillos eran diferentes, más largos, más oscuros. Los muebles de lujo se desmoronaban, los cristales se rompían, y Claudia estaba allí, hablando, sonriendo, mientras yo veía desde las sombras, incapaz de gritar. Desperté sudando, con el corazón desbocado. Miré la hora, las 3 de la madrugada. Me senté en la cama, tratando de recuperar el aliento, pero sabía que algo estaba por romperse, algo que ya no podía ignorar. El siguiente día me esforcé por mantener una normalidad en la casa. A pesar de todo lo que estaba pasando en mi mente, actué como si no supiera nada. Claudia estaba más distraída que nunca, hablando por teléfono a solas, dando instrucciones sobre las compras que haría para la casa, o al menos eso me dijo. Pero yo ya no confiaba en sus palabras. Cada vez que me miraba, veía algo detrás de sus ojos, algo que no quería mostrar. Y de repente, cada detalle de su comportamiento se volvía sospechoso. Pasaron los días y mi intuición me llevó una vez más al teléfono. Esta vez, lo dejé justo al lado de la entrada. Me aseguré de que no hubiera huellas de mi presencia y que nadie pudiera saber lo que estaba por hacer. Quería saber. Necesitaba saber. Tomé el teléfono con cautela y volví a mirar la pantalla. Esta vez, no había mensaje de Raúl, pero sí había un historial de llamadas perdidas y mensajes. Los leí con rapidez, con el corazón acelerado. Cada palabra, cada frase, me cortaba más profundamente. Raúl no era solo un contacto cualquiera. Era un hombre con el que Claudia parecía tener una relación más allá de lo profesional. Decía cosas como «te extraño» o «hablamos mañana». No pude dejar de leer. Mi respiración se aceleraba mientras veía los mensajes de texto.
De repente, todo lo que había considerado normal en esa casa comenzó a tambalear. Las piezas encajaban. Y lo peor de todo es que no sabía cómo reaccionar. No sabía qué hacer con esa verdad que acababa de encontrar, ni con el dolor que me invadió. Al dejar el teléfono en su lugar, me sentí como una espectadora de mi propia vida. Pero lo que más me dolió no fue lo que descubrí, sino la sensación de que ya nada volvería a ser igual. ¿Cómo podía mirarla a los ojos después de esto? ¿Cómo podía seguir viviendo en una casa donde la confianza había desaparecido en silencio? Me senté en la silla, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí pequeña, rota. Estaba completamente sola, enfrentando algo que no esperaba, pero que de alguna forma ya sabía que iba a suceder. ¿Y tú? ¿Qué harías si encontraras algo así? ¿Lo confrontarías, o te quedarías callado, dejando que la mentira crezca? No sé cuánto tiempo pasó entre el día en que encontré los mensajes y el momento en que decidí abrir el cajón del despacho. Lo recuerdo como si fuera una escena en cámara lenta, la casa en silencio, el sol filtrándose por las cortinas de lino, y yo, con las manos temblorosas, decidida a no seguir fingiendo que no veía lo evidente. A veces, uno se acostumbra tanto al dolor que confunde la resignación con paz. Pero esa mañana algo dentro de mí se quebró para siempre. El despacho olía a madera encerada y perfume masculino. Carlos siempre decía que ese lugar era su refugio, aunque la mayoría del tiempo lo usaba Claudia para organizar sus gastos. Me acerqué al escritorio y pasé los dedos por la superficie brillante. La textura fría del mármol me recordó que todo en esa casa era apariencia. En el segundo cajón, encontré una carpeta de cuero, una de esas que solía usar mi esposo para guardar documentos importantes. La abrí con cuidado, casi con culpa. Dentro había escrituras, estados de cuenta, copias de transferencias. Reconocí mi firma en varias. Me dolió verla ahí, impresa sobre papeles que no recordaba haber autorizado. El primer documento hablaba de una cuenta conjunta en un banco que no era el nuestro. El segundo, de una transferencia a nombre de una sociedad que yo jamás había escuchado. Me senté en la silla, con el corazón en la garganta. La letra de Claudia aparecía al final de algunos papeles, como una sombra que se extendía sobre todo. Leí y releí cada hoja, buscando una explicación lógica. Pero no la había. Ella había estado moviendo mi dinero, utilizando mi nombre, jugando con mis ahorros como si fueran suyos. El peso de esa verdad me cayó encima con tanta fuerza que tuve que apoyar los codos sobre el escritorio. Sentí náuseas. No por el dinero, eso se recupera, sino por la traición silenciosa, por el descaro de hacerlo bajo mi propio techo. Esa carpeta era más que un conjunto de papeles. Era la prueba de que me habían borrado incluso de mi propia historia. Fui hasta la ventana y miré hacia el jardín. El reflejo del agua en la fuente se movía como si nada pasara, ajeno a la tormenta que se formaba dentro de mí. Pensé en mi esposo, en todo lo que habíamos construido, en los años de esfuerzo, en los sacrificios. Y de repente, la idea de que todo eso estuviera en manos de alguien que solo veía lujo y poder me pareció insoportable. Era como si cada centavo de mi herencia se hubiera convertido en un instrumento para humillarme. Volví a la carpeta. Revisé las fechas. Las transacciones más grandes coincidían con los meses en que Claudia hablaba de remodelaciones, viajes, compras. Cada detalle tenía un precio, y cada precio salía de mí. Era una obra maestra de manipulación. Una red tejida con precisión. Y yo, ciega por amor a mi hijo, no había querido verlo. Me quedé mirando una hoja con el logo del banco y sentí un impulso que me sorprendió, la necesidad de actuar. No de gritar, no de confrontar. Actuar. Saqué mi teléfono y llamé al abogado que llevaba años manejando mis inversiones. No lo hacía desde que mi esposo murió. «Buenos días, señora Sánchez», dijo su voz formal, lejana. Tardé unos segundos en contestar. «Necesito una revisión completa de mis propiedades y cuentas. Todas. Sin excepción». El silencio del otro lado me confirmó que entendió el tono. No era una solicitud, era una orden. Colgué antes de que pudiera hacerme preguntas. No quería hablar. No aún. Pasé el resto del día caminando por la casa, con la carpeta en la mano. Claudia salió a su club privado, y Carlos estaba en el trabajo.
El eco de mis pasos sonaba distinto. Por primera vez, esa casa me pareció mía de nuevo. No por los títulos ni por el dinero, sino porque había recuperado algo que creía perdido, mi decisión. Me serví un café, me senté en la sala, y por un instante imaginé cómo se vería su rostro cuando descubriera que sabía la verdad. No sentí culpa. Sentí poder. Esa noche, cuando regresaron, actué como si nada. Claudia habló de un restaurante elegante donde había comido con unas amigas, y Carlos me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Les respondí con amabilidad. En mi interior, sin embargo, estaba haciendo cálculos, armando estrategias, observando cada gesto, cada palabra. Aprendí que el silencio puede ser el mejor aliado cuando se usa con propósito. Y esa noche, mi silencio fue absoluto. Antes de dormir, guardé la carpeta dentro de una caja en el armario. Cerré la puerta con llave. Me miré en el espejo y noté algo diferente en mis ojos. Ya no había tristeza, sino calma. Esa calma peligrosa que llega cuando uno deja de esperar que los demás cambien. Me acosté, respirando despacio, recordando las veces que había cedido para evitar conflictos. Esa mujer ya no existía. Al día siguiente, empezaría a recuperar lo que era mío, y no solo el dinero. Mi lugar. Dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con pérdidas ni con gritos. Soñé con luz. Con un amanecer tranquilo, con un aire limpio que entraba por las ventanas grandes del comedor. Cuando desperté, supe que ya no había vuelta atrás. La carpeta había cambiado todo. Ya no era una víctima. Era una mujer con pruebas, con memoria y con un propósito claro. Y eso, en manos de alguien que ha sido humillado, vale más que cualquier fortuna. Los días previos a la Navidad siempre me habían parecido especiales. En otros tiempos, la casa se llenaba de risas, de olor a canela y pino fresco, de conversaciones que calentaban el alma. Pero ese año, el aire era distinto. Había una calma extraña, una quietud que no era paz, sino espera. Cada rincón parecía preparado para una fotografía perfecta. La mesa puesta, el árbol iluminado, las luces reflejándose en las paredes de mármol. Todo brillaba, excepto nosotros. Claudia se había vuelto más amable, más dulce. Un cambio tan repentino que dolía. Me ofrecía café por las mañanas, me preguntaba si necesitaba algo, y hasta me regaló un perfume costoso con una nota que decía: «Por todo lo que haces por nosotros». La ironía me supo amarga. No sé si era culpa o estrategia, pero entendí que algo tramaba. Ese tipo de gentileza no venía del arrepentimiento, sino del miedo. Tal vez intuía que yo ya sabía más de lo que aparentaba. Carlos, en cambio, parecía agotado. Hablaba poco, se encerraba en su oficina y evitaba los temas familiares. A veces lo escuchaba suspirar frente a la computadora, como si llevara el peso del mundo en la espalda. No quise culparlo. Lo amaba, aunque me doliera reconocer que había permitido demasiado. Su cobardía lo estaba destruyendo, pero aún así, seguía siendo mi hijo. Y por eso, lo que iba a hacer no era venganza. Era justicia. Una mañana, mientras acomodaba unas copas de cristal en la alacena, encontré un sobre dirigido a mi nombre. Era la confirmación de una transferencia a una cuenta extranjera. La fecha era reciente. No necesité revisar más para entender lo que significaba. Claudia estaba asegurando su salida, llevándose lo que pudiera antes de que todo estallara. Guardé el sobre en mi bolsillo y seguí con mi rutina, fingiendo no haberlo visto. Aprendí que el control está en no mostrar sorpresa. Esa misma tarde, Claudia organizó una cena de agradecimiento. Invitó a algunos amigos, gente que apenas conocía, todos vestidos con elegancia exagerada, riendo con copas de champaña en la mano. Desde la cocina, los observaba moverse como actores en un teatro de porcelana. Ella hablaba de sus nuevos planes, de los viajes que quería hacer, del restaurante elegante que abriría en primavera. Cada palabra era una mentira envuelta en seda. El olor a carne asada y vino caro llenaba la casa. Yo me quedé de pie junto a la ventana, mirando cómo las luces del árbol se reflejaban sobre el piso. Pensé en mi esposo, en cómo él siempre decía que los momentos felices no se compran. Miré alrededor y supe que tenía razón. Nada de eso era real.
Ni las risas, ni las miradas, ni las promesas. Era una fachada hermosa construida sobre mi paciencia. Y esa fachada estaba a punto de caer. A la mañana siguiente, fui al banco. No dije nada en casa. Vestí un abrigo gris, tomé un taxi y pedí hablar con el gerente. Llevaba una carpeta con documentos, todos actualizados, todos en regla. Cuando me pidió identificación, la puse sobre la mesa sin titubear. Quiero congelar temporalmente todas las cuentas conjuntas y revisar los movimientos de los últimos 6 meses. El hombre me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Por supuesto, señora Sánchez. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. Al regresar, la casa olía a flores nuevas. Claudia había mandado decorar la entrada con arreglos costosos y una corona de Navidad con cintas doradas. ¿Te gusta?, me preguntó. Asentí, sin emoción. Ella sonrió, creyendo que su pequeño imperio seguía intacto. Me dijo que esa noche quería hacer una cena familiar, solo nosotros 3, como antes. Me pareció un gesto hipócrita, pero acepté. No por ella, por mí. Porque quería mirar de frente todo lo que se estaba por romper. Durante la cena, la conversación fue liviana, como si nadie recordara lo que había pasado semanas antes. Claudia sirvió vino francés, cortó el pavó con delicadeza, y Carlos, aunque distraído, intentó hacerme reír con alguna anécdota del trabajo. Por momentos, casi creí en esa ilusión de normalidad. Pero bastaba verla sostener la copa con esa seguridad falsa para que la realidad me golpeara. Ella no tenía idea de que su tiempo se estaba agotando. Esa noche, después de que todos se acostaron, caminé por la casa en penumbra. Toqué los marcos de las puertas, las cortinas, los muebles. Cada cosa tenía una historia, un pedazo de mí. Subí las escaleras y entré en mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba la carpeta. Todo seguía ahí, ordenado, listo. Me senté en la cama, respiré hondo y supe que la calma de esos días era solo la antesala del caos. El tipo de calma que precede a las tormentas más limpias. Miré por la ventana. Las luces del barrio brillaban como estrellas artificiales. Afuera, todo parecía en orden. Pero dentro, el cambio ya había comenzado. No lo sabían todavía, pero esa sería la última Navidad en la que Claudia mandaría en esa casa. Sonreí con una serenidad que me asustó. A veces, la justicia no necesita ruido. Solo tiempo. Y el mío, finalmente, había llegado. La noche de Navidad llegó envuelta en una calma que no me engañó. Desde temprano, la casa olía a vino, a especias caras y a perfume. Las luces titilaban con esa perfección que solo Claudia sabía planear. Caminaba por la sala con su vestido de terciopelo verde, la mirada altiva, el brillo de las joyas reflejándose en los cristales del árbol. Carlos la seguía de cerca, intentando mantener la paz, pero sus gestos delataban cansancio. Yo los observaba desde lejos, como si fuera una invitada más. Y quizá lo era. La cena comenzó con brindis y sonrisas ensayadas. Claudia hablaba sin parar, describiendo los planes para el próximo año, sus proyectos, sus viajes pendientes. Tenemos que ampliar la terraza y remodelar el jardín, decía. Yo solo asentía, jugando con el tenedor. No tenía hambre. Lo que tenía era un nudo en el pecho. Cada palabra suya era un recordatorio de todo lo que me había quitado: el respeto, la voz, la tranquilidad. Y sin embargo, esa noche no sentía miedo. Sentía algo distinto. Serenidad. Cuando llegó el postre, Claudia me pidió que me quedara un momento. Todos los invitados se fueron a la sala, menos nosotros 3. Isabel, empezó, con ese tono empalagoso que usaba cuando estaba por decir algo cruel. Carlos y yo hemos estado hablando, y creemos que ya es momento de reorganizar las cosas de la casa. La miré sin responder. No puedes seguir aquí sin aportar lo suficiente. Las cuentas están al límite, y tú, bueno, tú no trabajas. Carlos bajó la cabeza. El silencio pesó más que cualquier grito. Me tomó unos segundos procesarlo. La música navideña seguía sonando al fondo, suave, irónica. La decoración dorada, las copas de cristal, el árbol lleno de luces, todo seguía igual, pero yo ya no era la misma.
¿Quieres que pague renta?, pregunté despacio. Claudia sonrió con suficiencia. Exactamente. Si no puedes hacerlo, deberías considerar mudarte. No queremos problemas familiares, ¿verdad? El corazón me golpeó con fuerza, pero mi voz no tembló. Entiendo. Me levanté de la mesa sin mirarla más. Mientras caminaba hacia la puerta, oí su voz detrás de mí. Isabel, no lo tomes personal, pero si no pagas, fuera de mi casa. Esa frase retumbó en mi cabeza como un disparo. Por un instante, el tiempo se detuvo. Vi las luces del árbol reflejarse en el mármol, escuché a lo lejos el sonido de una copa rompiéndose. Todo lo demás se desvaneció. Sentí la mirada de Carlos clavarse en mi espalda, pero no volteé. No le debía explicación a nadie. No esa noche. No después de todo. Tomé mi abrigo y caminé hasta la puerta principal. Afuera, el aire estaba helado. Las luces del barrio titilaban, indiferentes a mi desgracia. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí que dejaba una parte de mi vida dentro, pero también que recuperaba otra que creía perdida. Mis pasos resonaban en el pavimento, lentos, firmes. No lloré. Ya no. Las lágrimas solo sirven cuando hay esperanza, y esa se había ido hace mucho. No recuerdo cuánto caminé. Solo sé que el viento me despeinaba y que el frío me devolvía a mí misma. En el fondo, una voz me repetía las palabras de mi esposo: el respeto no se mendiga, se demuestra. Saqué el teléfono y marqué el número de mi abogado. Soy Isabel Sánchez, dije. Ejecute el plan. Todo, tal como lo hablamos. Su voz vaciló. ¿Está segura, señora? Cerré los ojos. Más que nunca. Colgué sin dudar. Por primera vez en años, sentí calma. De regreso al edificio, miré hacia la ventana de la sala. Las luces seguían encendidas, las sombras de Claudia y Carlos moviéndose entre risas y copas. No tenía ni idea de lo que acababa de empezar. Entré en mi departamento y me quité el abrigo. El silencio me abrazó. Era un silencio distinto al de la casa. Este no dolía. Este me pertenecía. Preparé una taza de té, abrí la carpeta con los documentos y los dejé sobre la mesa. Esa noche, el poder cambió de manos. Dormí poco. No por tristeza, sino por expectación. Sabía que las horas siguientes marcarían el fin de una era. La Navidad, con toda su apariencia de amor y unidad, había revelado la verdad más cruda: el dinero sin respeto no compra nada. Me recosté mirando el techo, imaginando el rostro de Claudia cuando entendiera que cada joya, cada centímetro de esa casa, cada centavo de su vida, era mío. Y que su reino de cristal estaba a punto de romperse. Cuando el amanecer empezó a pintar el cielo, me vestí con calma. Ropa sencilla, abrigo oscuro, cabello recogido. Tomé la carpeta y la guardé en mi bolso. Afuera, la ciudad despertaba con su ruido habitual, pero para mí, todo era silencio. Caminé hacia el coche con paso firme. No había prisa. La justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, no necesita testigos. Solo verdad. Y yo la tenía en mis manos. ¿Y tú? Si alguien te humillara así frente a todos, ¿saldrías en silencio como yo, o enfrentarías el fuego en ese mismo instante? El aire de Madrid esa madrugada era un golpe seco en el rostro. Caminé sin rumbo al principio, con el abrigo apretado contra el pecho y las manos escondidas en los bolsillos. No lloré. No podía. Cuando el alma se rompe tan profundamente, las lágrimas ya no salen. Las luces de Navidad seguían encendidas en las calles, reflejándose en los escaparates de las tiendas, en los autos lujosos que pasaban despacio. Todo era belleza, pero yo solo sentía un frío que venía de dentro, un frío que no se quita con abrigo ni con café. Tomé un taxi en la esquina de Serrano. El conductor me miró por el espejo y me preguntó si estaba bien. Respondí que sí, aunque la voz me salió tan baja que apenas me escuchó. Le di la dirección de mi departamento antiguo, aquel que conservaba desde antes de casarme. Me senté en silencio, viendo las luces pasar como líneas doradas a través del vidrio empañado. En mi bolso, la carpeta descansaba como un corazón nuevo, latiendo con calma. Por primera vez, no tenía miedo de lo que venía. Cuando llegué al edificio,
Todo estaba igual que años atrás. El portero dormido, el olor a madera vieja, el eco de mis pasos subiendo por la escalera. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Abrí la puerta, encendí la luz y respiré hondo. No había mármol ni tapetes persas, pero había paz. Las paredes blancas, desnudas, me parecieron más sinceras que todos los adornos de aquella otra casa. Puse la carpeta sobre la mesa y me serví un vaso de agua. El silencio era puro, sin tensión, sin fingir. Era mío. Me quité los zapatos, dejé el bolso a un lado y caminé hasta la ventana. Desde ahí se veía la ciudad dormida, los techos cubiertos de luces navideñas, el murmullo lejano del tráfico. Todo seguía igual, pero dentro de mí nada lo estaba. Me senté frente al escritorio y abrí mi computadora. Revisé los correos del abogado, confirmación de citas, transferencias bloqueadas, órdenes en proceso. Todo avanzaba. Era como ver girar una maquinaria invisible que, por fin, se movía a mi favor. El teléfono vibró. Era Carlos. Lo miré sin responder. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Luego, otra llamada. Esta vez de Claudia. Sentí una punzada en el pecho, pero no de amor ni de culpa. Era satisfacción. No contesté. Cerré los ojos y escuché el sonido del viento colándose por la ventana. Por fin el silencio tenía otro significado. No era sumisión. Era libertad. El tipo de libertad que se paga caro, pero que vale cada centavo. Pasé el resto de la madrugada revisando documentos. Los estados de cuenta mostraban movimientos que coincidían con los viajes, las compras y los gastos personales de Claudia. Cada número era una herida nueva, una confirmación de lo que ya sabía. Pero también era una promesa. Todo eso volvería a mi nombre. Tomé notas, subrayé fechas, marqué contactos. Sentía una energía nueva recorrerme las manos, una mezcla de rabia y justicia que me mantenía despierta. A las 6 de la mañana, preparé café y lo bebí mirando el amanecer. El cielo se teñía de un naranja suave, como si la ciudad no supiera el terremoto que se avecinaba. Me puse un suéter de lana y recogí el cabello. Llamé al abogado. Necesito que todo esté listo para hoy. Cierres, notificaciones, presencia notarial. No quiero que quede nada en el aire. Escuché su voz firme al otro lado. Entendido, señora Sánchez. Será un día largo. Sonreí sin decir nada más. A media mañana, bajé al banco. El gerente me recibió en su oficina privada, un espacio elegante con paredes de madera y una vista amplia al Paseo de la Castellana. Señora Sánchez, todo está en orden. Las cuentas están congeladas y la documentación fue actualizada. Asentí. Firmé los papeles con calma, con la mano firme. Cada trazo era una victoria silenciosa. Me ofrecieron café. Lo rechacé. No quería distracciones. Había esperado demasiado para este momento. De camino de regreso, las calles estaban llenas de gente haciendo compras de último momento. Escuchaba risas, bolsas, música navideña saliendo de las tiendas. Me sentí una extraña entre ellos, pero también invencible. Todos buscaban regalos, pero yo había recuperado el mío, mi poder. No necesitaba más adornos ni apariencias. Había descubierto que la verdadera fuerza no está en quien brilla, sino en quien soporta la oscuridad sin perder su centro. Llegué a mi departamento y me senté frente a la ventana otra vez. El sol entraba con fuerza, calentando el piso. En la mesa, la carpeta seguía abierta, los documentos esperando el siguiente paso. Cerré los ojos y respiré. Todo estaba listo. Solo faltaba verla, mirar su rostro cuando la realidad se volteara por completo. No tenía prisa. La paciencia es un arte que solo aprenden los que han sido humillados. Y yo me había convertido en una maestra. Por la noche, mientras la ciudad dormía, sonó una notificación en mi teléfono,
orden ejecutada. Leí esas 2 palabras una y otra vez, hasta que sonreí. No dije nada. Solo apagué la luz y me recosté. El frío seguía ahí, pero ya no me dolía. Era un frío distinto, uno que purifica. Al fin, la calle ya no era un lugar de abandono, sino el principio de mi regreso. El principio de la justicia. Entré a la torre de oficinas con una calma que me sorprendió. Era un edificio moderno, con ventanales enormes que dejaban pasar la luz del invierno y un vestíbulo que olía a madera recién pulida y perfume caro. La gente caminaba rápido, con trajes impecables y carpetas en la mano, cada uno persiguiendo su propio negocio. Mientras subía en el elevador, me miré en el reflejo de las puertas de acero. Había algo distinto en mi rostro. No era tristeza. Era poder contenido. El despacho del abogado estaba en el último piso. Una oficina de vidrio, minimalista y elegante, con vista panorámica a toda la ciudad. Me ofrecieron asiento, pero preferí quedarme de pie. «Buenos días, señora Sánchez», dijo el abogado, un hombre joven con una serenidad profesional que me tranquilizaba. Sobre la mesa había varios documentos ya preparados. Estos son los trámites de reversión de propiedad. La casa, los vehículos, las cuentas, todo regresará a su nombre antes del mediodía. Asentí sin titubear. También aquí está la orden de notificación y la presencia del notario designado. Necesitaremos su firma. Tomé la pluma con firmeza. La tinta se deslizó sobre el papel como si cortara el aire. Cada firma era una liberación. Durante años había firmado cheques, contratos, préstamos, sin pensar. Pero esa mañana, cada trazo tenía un peso simbólico. Era mi nombre regresando a donde pertenecía. Cuando terminé, el abogado dijo: «A partir de ahora, usted tiene el control absoluto». Lo miré y respondí: «No lo perdí. Solo me lo quitaron prestado». Nos trasladamos al área de finanzas. Me acompañó una asistente con una tablet en la mano, detallando cada cuenta, cada propiedad. Al ver los números, sentí una punzada de vértigo. No por la cantidad, sino por el recuerdo. Todo ese dinero representaba años de esfuerzo, de sacrificios. Pensé en mi esposo, en cómo él había confiado en que yo cuidaría de todo. Y lo hice. Solo que no imaginé tener que protegerlo de mi propia familia. «Quiero que se ejecute hoy mismo», dije. Nadie se atrevió a cuestionarlo. A media mañana, llegó el notario. Traía un maletín negro y un tono solemne. Me saludó con respeto, y cuando dijo mi nombre completo, sentí una dignidad que había olvidado. Leyó los documentos uno por uno, en voz alta, mientras yo escuchaba sin moverme. Era un lenguaje frío, técnico, pero detrás de cada palabra había una historia. La mía. Al final, firmé la última hoja. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue casi sagrado. Como si, al hacerlo, sellara mi renacimiento. Después de la firma, el abogado me ofreció café. Lo acepté esta vez. El aroma era intenso, fuerte, sin azúcar. Lo tomé despacio, mirando a través del vidrio las calles llenas de autos y gente que no sabía lo que estaba por pasar. Pensé en Claudia, probablemente aún dormida, rodeada de su lujo prestado, creyendo que todo seguía bajo control. No sabía que, en ese mismo momento, el suelo bajo sus pies empezaba a desaparecer. La ironía era perfecta. Y cruelmente justa. Una llamada interrumpió mis pensamientos. Era el gerente del banco. «Señora Sánchez, la orden ha sido ejecutada. Las transferencias están congeladas y las tarjetas de crédito anuladas». Cerré los ojos y sonreí. «Gracias», dije con voz serena. Colgué sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en orden. Todo volvía a su lugar, pieza por pieza. Era como reconstruir una casa desde los cimientos, pero con la certeza de que esta vez nadie podría derribarla. Antes de salir de la oficina, el abogado me preguntó: «¿Desea que la notificación sea entregada personalmente?». Me detuve. Pensé en Claudia, en su voz altiva, en su perfume caro, en su manera de mirarme por encima del hombro. Pensé en Carlos, en su silencio, en su cobardía disfrazada de neutralidad. «Sí», respondí.
Quiero estar ahí cuando la reciba. El abogado asintió. Será esta tarde. Respiré hondo. No era venganza. Era justicia mirando a los ojos de quien creyó tenerla en sus manos. Salí del edificio con paso firme. El viento frío me despeinó, pero no me importó. Crucé la calle entre autos y gente apurada, con la carpeta de documentos bajo el brazo. Cada paso era un cierre, una herida que cicatrizaba sin ruido. Miré el reflejo de los edificios en el vidrio de un escaparate y apenas me reconocí. Esa mujer ya no era la que pedía permiso. Era la que daba órdenes. Tomé un taxi rumbo a casa. Mientras avanzábamos por las avenidas, el cielo gris empezaba a abrirse. La ciudad parecía distinta, más clara, como si también ella entendiera lo que estaba por pasar. Sentí un temblor suave en las manos, no de miedo, sino de adrenalina. Iba a ser un día largo, sí, pero también sería el más importante de mi vida. Al fin iba a recuperar lo que siempre fue mío, mi respeto, mi nombre, mi dignidad. Apoyé la cabeza en el asiento, cerré los ojos y sonreí. Afuera, el tráfico sonaba lejano, casi como una melodía. Era el sonido de un nuevo comienzo. El de una mujer que había aprendido que, a veces, la verdadera victoria no se grita. Se firma. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, el aire olía a gardenias y a perfume caro. El mismo olor de siempre, pero ya no tenía el mismo poder sobre mí. Bajé despacio, con la carpeta de documentos en una mano y una calma que casi me asustaba. El portón negro brillaba bajo el sol del mediodía, impecable, arrogante. Lo miré unos segundos antes de tocar el timbre. No era cualquier puerta. Era la frontera entre quien fui y quien estaba a punto de ser. Detrás de ella, la historia me esperaba con cuentas pendientes. El portero abrió con gesto confundido. Me conocía de años, pero no entendía por qué llegaba acompañada de un abogado, un notario y 2 oficiales. «Buenos días, señora Sánchez», dijo con voz baja. Asentí, sin explicación. «Vamos a entrar», respondí. Mis zapatos resonaron sobre el mármol del vestíbulo, ese eco tan familiar que ahora sonaba distinto, más firme, más definitivo. Claudia estaba en la sala, con una copa de vino en la mano. Sonrió al verme, con esa amabilidad falsa que ya no me lastimaba. «¡Qué sorpresa!», exclamó. «¿Vienes a hablar con Carlos? Está arriba». La observé unos segundos antes de responder. «Vine a hablar contigo». Su sonrisa se tensó, pero no perdió la pose. «Conmigo pasa algo». El abogado se adelantó, dejando sobre la mesa una carpeta gruesa. El sonido al caer hizo que el cristal temblara. «En efecto», dije, «pasa mucho». Claudia miró los documentos sin tocarlos, mientras el notario abría su maletín y comenzaba a leer en voz alta. Cada palabra era una sentencia. «Por la presente, se revierte la propiedad. Quedan anuladas las cuentas conjuntas. Toda titularidad regresa a nombre de la señora Isabel Sánchez». Claudia parpadeaba rápido, tratando de entender. Carlos bajó las escaleras en ese momento, aún con el teléfono en la mano. «¿Qué está pasando?», preguntó. Nadie respondió. El notario siguió leyendo. Las palabras llenaban la sala como una marea que lo cubría todo. Mi nombre resonaba una y otra vez, recobrando su lugar. Cuando el notario terminó, el silencio fue absoluto. Claudia soltó la copa, que se estrelló contra el suelo. El vino se esparció como una mancha de vergüenza sobre el mármol. «Esto tiene que ser una broma», murmuró. «No lo es», respondí sin alzar la voz. Saqué un papel doblado del bolsillo, la orden de desalojo. Lo puse sobre la mesa con cuidado, como quien deja una flor sobre una tumba. «A partir de ahora, esta casa vuelve a ser mía. Tienen 24 horas para salir». Carlos dio un paso hacia mí. «Mamá, espera, no hagas esto». Lo miré con una mezcla de ternura y decepción. «Yo no hice nada, hijo. Solo estoy corrigiendo lo que otros deshicieron». Su voz se quebró, no era así como debía terminar. Sonreí con tristeza. Los finales no siempre son elegantes, Carlos. Pero al menos, este es justo. Claudia intentó intervenir, hablando rápido, lanzando excusas, culpas,
lágrimas forzadas. Nada me tocó. Las palabras se estrellaban contra mi calma y se deshacían. Los oficiales comenzaron a registrar el inventario, y el abogado firmaba cada documento con precisión. Yo los observaba trabajar como si fuera una espectadora. No necesitaba moverme ni hablar. Ya todo estaba dicho. La fuerza de los años de silencio actuaba por mí. Claudia se arrodilló de repente, con las manos temblando. «Por favor, Isabel, no me hagas esto». Su voz era otra, quebrada, sin el brillo de antes. Pero no había compasión que borrara lo hecho. «Esto no te lo hago yo», respondí. «Te lo hiciste sola». El reloj del comedor marcó las 2 de la tarde. Afuera, el sol iluminaba las ventanas y hacía brillar el piso de mármol. Todo parecía igual, pero no lo era. Los retratos familiares en la pared me parecieron lejanos, como recuerdos prestados. Claudia seguía en el suelo, mirando los papeles con incredulidad. Carlos la ayudó a levantarse, pero su rostro estaba pálido. «No puedo creer que hicieras esto», murmuró. Lo miré fijamente. «No puedes creerlo porque nunca pensaste que tendría el valor». El notario guardó los documentos en su maletín, el abogado me tendió la mano y me dijo: «Todo está ejecutado, señora Sánchez». Asentí con un hilo de voz. «Gracias». Tomé aire, miré a mi alrededor y caminé hasta la puerta principal. No sentí orgullo ni venganza, solo una paz tan profunda que dolía. Antes de salir, volví la vista hacia ellos. «Cuídense. Algún día entenderán que lo que se destruye por ambición no se reconstruye con lágrimas». Nadie respondió. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido fue limpio, rotundo, final. El aire de la calle era más ligero, más real. Me quedé un momento mirando la fachada, ese símbolo de todo lo que había tolerado y perdido. Ahora no era un monumento a mi humillación, sino a mi resistencia. Subí al coche sin mirar atrás. A través del cristal, vi mi reflejo y por primera vez me reconocí. La mujer que se iba no era la misma que había entrado. Mientras el coche se alejaba, el paisaje pasaba como una película. Los árboles, las tiendas, la gente. Todo se veía más claro. Me quedé en silencio, sin sentir la necesidad de hablar con nadie. Había recuperado lo mío, sí, pero más que eso, me había recuperado a mí. Lo demás era ruido. Y el ruido, al fin, se había apagado. El día siguiente amaneció claro, casi irónico. Después de años de tormentas internas, el cielo parecía burlarse de mí con su calma. Había dormido poco, pero no me importaba. Me vestí con cuidado, un traje gris sencillo, el cabello recogido, los pendientes de perlas que habían sido de mi madre. No quería lujo, quería respeto. Al salir, respiré hondo. El aire frío de la mañana me golpeó la cara y me recordó que ese sería el día en que pondría punto final a una historia que llevaba demasiado tiempo abierta. Cuando llegué a la casa, ya había movimiento. 2 autos oficiales frente al portón, el abogado revisando documentos, el notario en la entrada, los oficiales preparando los papeles finales. Todo estaba en orden. A lo lejos vi a Claudia hablando por teléfono, caminando de un lado a otro en la terraza. Llevaba un abrigo elegante, gafas oscuras y esa actitud altiva que tanto la caracterizaba. No sabía todavía que cada palabra que pronunciaba lo hacía desde una propiedad que ya no le pertenecía. Me acerqué despacio. El ruido de mis pasos sobre el piso de mármol resonó con eco. Claudia volteó al oírme y se quitó las gafas. «¿Otra vez aquí?» «No tienes derecho a entrar sin avisar», dijo con voz temblorosa. «El derecho lo tengo todo», respondí. Le tendí la carpeta al notario y asentí para que comenzara. Su voz llenó el aire con palabras frías, legales, imposibles de ignorar. Por disposición judicial, todas las propiedades y bienes anteriormente adjudicados a la señora Claudia Gómez regresan a la titularidad de la señora Isabel Sánchez. Carlos salió al escuchar su nombre. Venía con expresión confusa, en bata, el teléfono todavía en la mano. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando de uno a otro. Claudia lo interrumpió. «No digas nada, esto debe ser un error». El notario continuó leyendo. «No había errores. Había hechos». Además, agregó,
Queda establecido que los fondos utilizados para gastos personales provenían de la cuenta principal de la señora Sánchez, por lo tanto, quedan sujetos a restitución inmediata. El rostro de Claudia se desfiguró. Intentó acercarse a mí. Isabel, podemos hablar. Por favor, no hagas esto delante de todos. Su voz sonaba distinta, rota. Ya lo hice, respondí. Durante años hablé y nadie escuchó. El abogado guardó los documentos en un maletín y el notario extendió una copia. La tomé con una mano firme. Claudia me miraba con una mezcla de miedo y vergüenza. ¿Qué ganas con esto?, preguntó al borde de las lágrimas. La miré fijamente. Nada que no fuera mío. Lo único que perdí fue el respeto, y ya lo recuperé. Carlos intentó mediar. Mamá, por favor, esto puede arreglarse. Lo miré con una calma que lo desarmó. No se arregla lo que se rompe por elección, hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo más. Claudia retrocedió, buscando apoyo en el sofá. Su voz se quebró. Perdón, no sabía que... No la dejé terminar. No tenías que saber quién era yo, dije despacio, cada palabra pesando como piedra. Solo tenías que saber cómo tratarme. El silencio posterior fue tan absoluto que hasta el reloj pareció detenerse. Los oficiales comenzaron su trabajo. Uno de ellos le pidió a Claudia que entregara las llaves del coche. Otro le explicó los pasos del inventario. Ella temblaba. Sus manos buscaban algo a lo que aferrarse, pero no había nada. Carlos permanecía quieto, derrotado. Yo observaba todo sin emoción. No era venganza lo que sentía. Era justicia, limpia, inevitable. Una justicia que no grita, que no se mancha, que simplemente cae con el peso de la verdad. La noticia se extendió rápido entre los vecinos. Desde las ventanas se asomaban rostros curiosos, murmurando entre ellos. Me daba igual. Por primera vez, las miradas ajenas no me importaban. En el fondo, todos sabían que algo así tarde o temprano iba a suceder. En esa casa había demasiadas apariencias, demasiados secretos, demasiado ego. Y los cimientos de las mentiras, tarde o temprano, se agrietan. Esa mañana, simplemente, todo salió a la luz. Cuando el notario terminó de firmar el último documento, me lo entregó con una leve inclinación de cabeza. Todo concluido, señora Sánchez. Lo guardé en mi bolso. Caminé hacia la puerta principal, pero antes de salir, me detuve. Volteé hacia ellos una última vez. Claudia lloraba en silencio, abrazando su bolso de diseñador como si eso pudiera darle consuelo. Carlos la miraba sin saber qué hacer. Yo soy la dueña de todo, dije con voz serena. Nadie respondió. Nadie podía hacerlo. Salí despacio, con el sol golpeando mi rostro. Afuera, el aire olía a libertad. Cerré la puerta detrás de mí, no con rabia, sino con dignidad. Caminé por el pasillo del jardín sin mirar atrás. Cada paso era una cicatriz que cerraba, una historia que terminaba en paz. La justicia, al final, no fue una batalla, sino una verdad en voz alta. Y esa verdad, después de tanto silencio, sonó como música. ¿Y tú? Si hubieras tenido la oportunidad de decir tu verdad frente a quienes te humillaron, ¿habrías tenido el valor de hacerlo como yo? No hubo gritos después de mi salida. Solo el eco de los pasos de los oficiales moviéndose por la casa, el sonido distante de una puerta que se cerraba y luego, nada. El silencio, ese silencio pesado que antes me asfixiaba, ahora era mi aliado. Me quedé en el coche, estacionada frente al portón, mirando la fachada una última vez. Sabía que dentro de esas paredes, las máscaras se estaban cayendo una por una. Y que, por primera vez, el lujo no servía de escudo. El mármol, las lámparas, los perfumes, nada podía cubrir la vergüenza. Pasaron unos minutos hasta que la vi salir. Claudia. Sus tacones resonaban torpes contra el suelo, el maquillaje corrido, el cabello despeinado. Ya no era la mujer segura que dominaba cada conversación. Era apenas una sombra, una figura quebrada sosteniendo una bolsa de cuero vacía. Los oficiales la escoltaban, con respeto, sin crueldad. Detrás venía Carlos, en silencio, con la mirada perdida.
Me pregunté si él entendía realmente lo que había permitido. No lo culpaba del todo, pero tampoco lo perdonaba. Claudia se detuvo en la entrada. Me vio dentro del coche y, sin pensarlo, se acercó. El rostro le temblaba. Abrió la puerta sin esperar permiso. «Isabel, por favor», dijo apenas en un hilo de voz. No la miré al principio. Guardé el documento en mi bolso y exhalé. No hay nada más que decir. Ella negó con la cabeza, desesperada. Te juro que no sabía, pensé que era un préstamo, que Carlos lo manejaba, su voz se rompía entre cada palabra. Era como escuchar a una niña atrapada en un cuerpo de adulta. Tarde. Demasiado tarde. De repente, cayó de rodillas frente a mí. Las manos juntas, el rostro manchado de lágrimas y rímel. Perdón, señora, por favor, perdón. Sus palabras me atravesaron, pero no por lástima, sino por ironía. Aquella mujer que un día me dijo si no pagas, fuera de mi casa ahora me pedía permiso para respirar. Me quedé mirándola, intentando reconocer en ella a la Claudia que había conocido. Ya no estaba. Solo quedaba una figura vacía, rendida ante su propio reflejo. Carlos intentó acercarse, pero levanté la mano. «Déjala». Su voz salió rota. «Madre, esto no es necesario». Lo miré fijo. «No es necesario. ¿Crees que la humillación se borra solo porque ahora duele del otro lado?» Bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Claudia sollozaba, aferrada al borde de la puerta del coche. «Perdón, no sabía quién eras realmente». Mis palabras salieron con una calma que heló el aire. No tenías que saber quién era, solo cómo tratarme. El silencio posterior fue insoportable. Claudia seguía en el suelo, y Carlos se giró para no verla. Yo respiré hondo y cerré los ojos un instante. No sentía placer ni venganza, solo un cansancio inmenso. El tipo de cansancio que llega cuando por fin se cierra un ciclo de dolor. La miré de nuevo, más serena. «Levántate, Claudia. No te arrodilles por mí. Hazlo por ti». Ella me miró confundida, pero obedeció. Se puso de pie tambaleando. En su rostro, la vergüenza era más visible que cualquier joya que hubiera llevado. Cuando subió al coche con Carlos, no dije nada más. Solo los observé alejarse por la calle, perdiéndose entre los árboles del barrio. Sentí un vacío extraño, como si el silencio volviera a llenar su espacio. No era satisfacción, era paz. Una paz incómoda, pesada, pero necesaria. Cerré la puerta de mi coche y me recosté en el asiento. Afuera, la luz del mediodía bañaba los muros de la casa que, al fin, volvía a ser mía. No había ganado una batalla. Había sobrevivido a una guerra que nadie más había visto. Permanecí un rato allí, en silencio, escuchando el sonido de los pájaros y el tráfico distante. Recordé el día que Claudia me echó en Navidad. El frío en el pecho, la vergüenza ante los demás, la soledad al salir a la calle. Todo eso se disolvía ahora en un recuerdo lejano. No porque lo olvidara, sino porque ya no me dolía. Lo que dolía antes ahora me hacía fuerte. Y entendí que a veces, las derrotas más humillantes se convierten en el terreno donde uno construye su verdadera dignidad. Abrí la ventanilla y dejé que el aire entrara. Cerré los ojos y sentí que, por primera vez, respiraba sin peso. Había recuperado más que una casa, más que dinero. Había recuperado el derecho a no ser pisoteada. Nadie me lo regaló. Lo tomé. Con paciencia, con inteligencia, con el silencio que tantos confundieron con debilidad. En ese momento, supe que nunca más permitiría que nadie hablara por mí. Nunca más. El reloj marcó la 1. Me puse los lentes, arranqué el coche y conduje despacio. Al mirar por el espejo retrovisor, vi la figura de Claudia a lo lejos, caminando sin rumbo, sostenida apenas por el brazo de Carlos. Una imagen triste, humana, inevitable. No sentí triunfo, solo un cierre. Algunas historias no terminan con fuego, sino con un silencio que limpia. Y el mío, por fin, estaba en paz. Carlos me llamó 3 días después. Su voz era otra, apagada, sin ese tono seguro que siempre había tenido. Acepté verlo,
pero no en la casa. Le pedí que nos encontráramos en un café del centro, un lugar sencillo donde el ruido de la ciudad pudiera cubrir nuestras pausas. Cuando llegó, traía el rostro cansado y los ojos hundidos. Llevaba el mismo abrigo de lana que le regalé años atrás, uno que había dejado de usar por no combinar con el estilo de Claudia. Me dolió reconocerlo así, desechó por sus propias decisiones. Nos sentamos frente a frente. El camarero trajo 2 tazas de café, pero él no tocó la suya. Durante unos segundos no dijo nada. Solo jugaba con la servilleta, evitando mi mirada. No sé por dónde empezar, murmuró. Le respondí con calma, por la verdad. Bajó la cabeza. Yo sabía algunas cosas, mamá, no todo, pero lo suficiente. No supe cómo detenerlo. Lo miré en silencio, esperando que siguiera. Tenía miedo de perderla, y terminé perdiéndote a ti. Esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo lento. No quise llorar. Ya no me quedaban lágrimas. Carlos, no me perdiste por Claudia. Me perdiste cuando dejaste de ver quién era tu madre. Él me miró, con los ojos rojos, buscando perdón donde ya solo quedaba distancia. Te fallé, susurró. Sí, respondí sin suavizar la palabra. Pero aún puedes aprender. Hizo un gesto de dolor, y por un momento pensé que iba a romper a llorar, pero solo se cubrió la cara con las manos. El silencio entre nosotros pesaba más que el ruido de todo el café. Me habló de la vergüenza, de los días sin dormir, de la casa vacía que ahora parecía un mausoleo. Dijo que Claudia se había ido con sus padres, que no quería ver a nadie. A veces pienso en todo lo que tuvimos y no entiendo cómo llegamos aquí, confesó. El lujo no nos dio nada, mamá, solo nos hizo sentir importantes por fuera. Lo escuché con una mezcla de tristeza y alivio. Finalmente estaba entendiendo. No lo interrumpí. Quería que él mismo se oyera decirlo. Cuando terminó, le tomé la mano. Carlos, lo que pasó no se borra. Pero el perdón no es para olvidar, es para no seguir cargando con lo mismo. Me miró con incredulidad. ¿Me perdonas? Pensé un instante antes de contestar. Te perdono como madre, pero no como mujer. Esa herida me pertenece y aprenderé a vivir con ella. Bajó la mirada, asintiendo despacio. No insistió. Sabía que ese era el límite que debía respetar. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, nos entendimos. Cuando me levanté para irme, él intentó detenerme. ¿Podré verte otra vez?, preguntó. Cuando estés listo para mirarme sin culpa, respondí. Dejé dinero sobre la mesa, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Afuera, el aire era frío pero claro. Sentí una ligereza nueva en el cuerpo, una paz que venía del cierre. No había odio, solo aceptación. A veces el amor también consiste en saber soltar lo que duele, incluso si ese amor lleva tu sangre. Caminé por la calle sin rumbo, viendo la gente pasar con bolsas, risas y prisas. Pensé en todo lo que había perdido y en lo poco que realmente necesitaba. Ni joyas, ni propiedades, ni aplausos. Solo respeto. Y esa fue la lección que la vida me dio a golpes. Me detuve frente a una floristería y compré un pequeño ramo de lirios blancos. No sabía bien por qué, pero lo sostuve con cuidado, como si fueran un símbolo silencioso de todo lo que había logrado recuperar, mi dignidad. Al llegar a casa, dejé los lirios sobre la mesa del comedor. La casa estaba vacía, pero no me daba miedo. Encendí una lámpara, serví un poco de té y me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo se tornaba violeta. Pensé en mi hijo, en su mirada arrepentida, en mi voz firme. No todo lo que se rompe se pierde. A veces, el dolor abre espacio para una verdad más limpia. Y esa verdad, ahora, era mía. La primera noche sola en la casa fue extraña. El silencio tenía un peso nuevo, pero no era hostil. Caminé por los pasillos con una taza de té caliente entre las manos, observando cada rincón. Los retratos seguían en la pared, las luces suaves encendidas, el olor del jabón de lavanda flotando en el aire. Por primera vez, no había risas falsas ni pasos apresurados de nadie más. Solo el sonido de mi respiración y el eco de mi propia historia volviendo a mí.
Me detuve frente al espejo del vestíbulo, ese donde tantas veces me vi invisible. Ahora mi reflejo me sostuvo la mirada con fuerza. No me vi vieja ni derrotada. Me vi viva. Había pasado demasiado tiempo buscando aprobación, mendigando cariño donde solo había conveniencia. Toqué el marco del espejo y sonreí. No porque todo estuviera bien, sino porque, a pesar de todo, yo seguía de pie. Y eso, después de tanto, era suficiente. Subí las escaleras despacio, tocando la baranda de hierro que alguna vez elegí junto a mi esposo. Recordé su voz diciendo que esta casa era nuestro refugio. Por años lo fue, hasta que se convirtió en prisión. Pero ahora, cada rincón parecía distinto, como si el aire se hubiera limpiado. Entré en mi habitación y abrí las ventanas. El viento de la noche entró fuerte, moviendo las cortinas. Cerré los ojos. No tenía miedo. Tenía paz, y hacía mucho que no la sentía. Cené algo ligero, un trozo de pan con queso y una copa de vino. En la mesa, aún quedaban las marcas de las copas que Claudia usaba para presumir. Pasé la mano por encima, borrando los restos de su paso. No sentí odio, solo alivio. El lujo sin amor es solo ruido. La casa sin respeto es solo una jaula elegante. Esa noche entendí que el valor de un hogar no está en los objetos, sino en la calma que deja cuando cierras los ojos y no temes a lo que vendrá. Antes de dormir, recorrí el jardín. Las luces pequeñas seguían encendidas, reflejándose sobre la fuente. El sonido del agua era constante, como un corazón que late tranquilo. Me senté en el banco de piedra y miré el cielo. Las estrellas brillaban con esa indiferencia hermosa que solo tienen las cosas eternas. Pensé en todo lo que perdí, la confianza, el amor de mi hijo, los años de entrega ciega. Pero también pensé en lo que gané, el respeto que nadie me regaló, el silencio que ahora me pertenecía. Dentro de la casa, el reloj del comedor marcó la medianoche. Cada campanada parecía borrar un capítulo viejo. Me recosté en la cama sin cerrar la puerta, dejando que el aire fresco entrara. Ya no me importaban los fantasmas del pasado. Si querían quedarse, podían hacerlo. No me daban miedo. Yo también era uno, pero uno que aprendió a caminar sin cadenas. Y los fantasmas que caminan libres no asustan a nadie. A la mañana siguiente, abrí las cortinas y dejé que la luz inundara todo. El polvo flotaba en el aire como partículas doradas. Preparé café y lo serví en mi taza favorita, la que Claudia consideraba anticuada. Me senté frente al ventanal y observé el jardín. Había flores que sobrevivieron sin cuidado, brotando entre las grietas. Me parecieron un reflejo perfecto de mí misma. Nadie apostó por ellas, pero ahí estaban, erguidas, tercas, hermosas. Mientras bebía el último sorbo, me di cuenta de que ya no sentía la casa vacía. No porque hubiera alguien, sino porque estaba yo. Entendí que el silencio no era soledad, sino espacio. Espacio para empezar de nuevo, para respirar, para existir sin miedo. La casa, al fin, había vuelto a tener alma. Y esa alma era la mía. La primera noche sola en la casa fue extraña. El silencio tenía un peso nuevo, pero no era hostil. Caminé por los pasillos con una taza de té caliente entre las manos, observando cada rincón. Los retratos seguían en la pared, las luces suaves encendidas, el olor del jabón de lavanda flotando en el aire. Por primera vez, no había risas falsas ni pasos apresurados de nadie más. Solo el sonido de mi respiración y el eco de mi propia historia volviendo a mí. Me detuve frente al espejo del vestíbulo, ese donde tantas veces me vi invisible. Ahora mi reflejo me sostuvo la mirada con fuerza. No me vi vieja ni derrotada. Me vi viva. Había pasado demasiado tiempo buscando aprobación, mendigando cariño donde solo había conveniencia. Toqué el marco del espejo y sonreí. No porque todo estuviera bien, sino porque, a pesar de todo, yo seguía de pie. Y eso, después de tanto, era suficiente. Subí las escaleras despacio, tocando la baranda de hierro que alguna vez elegí junto a mi esposo. Recordé su voz diciendo que esta casa era nuestro refugio. Por años lo fue, hasta que se convirtió en prisión. Pero ahora, cada rincón parecía distinto, como si el aire se hubiera limpiado. Entré en mi habitación y abrí las ventanas.
El viento de la noche entró fuerte, moviendo las cortinas. Cerré los ojos. No tenía miedo. Tenía paz, y hacía mucho que no la sentía. Cené algo ligero, un trozo de pan con queso y una copa de vino. En la mesa aún quedaban las marcas de las copas que Claudia usaba para presumir. Pasé la mano por encima, borrando los restos de su paso. No sentí odio, solo alivio. El lujo sin amor es solo ruido. La casa sin respeto es solo una jaula elegante. Esa noche entendí que el valor de un hogar no está en los objetos, sino en la calma que deja cuando cierras los ojos y no temes a lo que vendrá. Antes de dormir, recorrí el jardín. Las luces pequeñas seguían encendidas, reflejándose sobre la fuente. El sonido del agua era constante, como un corazón que late tranquilo. Me senté en el banco de piedra y miré el cielo. Las estrellas brillaban con esa indiferencia hermosa que solo tienen las cosas eternas. Pensé en todo lo que perdí, la confianza, el amor de mi hijo, los años de entrega ciega. Pero también pensé en lo que gané, el respeto que nadie me regaló, el silencio que ahora me pertenecía. Dentro de la casa, el reloj del comedor marcó la medianoche. Cada campanada parecía borrar un capítulo viejo. Me recosté en la cama sin cerrar la puerta, dejando que el aire fresco entrara. Ya no me importaban los fantasmas del pasado. Si querían quedarse, podían hacerlo. No me daban miedo. Yo también era uno, pero uno que aprendió a caminar sin cadenas. Y los fantasmas que caminan libres no asustan a nadie. A la mañana siguiente, abrí las cortinas y dejé que la luz inundara todo. El polvo flotaba en el aire como partículas doradas. Preparé café y lo serví en mi taza favorita, la que Claudia consideraba anticuada. Me senté frente al ventanal y observé el jardín. Había flores que sobrevivieron sin cuidado, brotando entre las grietas. Me parecieron un reflejo perfecto de mí misma. Nadie apostó por ellas, pero ahí estaban, erguidas, tercas, hermosas. Mientras bebía el último sorbo, me di cuenta de que ya no sentía la casa vacía. No porque hubiera alguien, sino porque estaba yo. Entendí que el silencio no era soledad, sino espacio. Espacio para empezar de nuevo, para respirar, para existir sin miedo. La casa, al fin, había vuelto a tener alma. Y esa alma era la mía. Esa mañana desperté antes del amanecer. La casa estaba quieta, bañada por una penumbra azul que se colaba entre las cortinas. Me levanté sin prisa, con la calma de quien ya no teme lo que pueda venir. Preparé café y lo bebí de pie, mirando el reflejo del jardín en los ventanales. Había algo distinto en el aire, algo limpio. No quedaban ecos de voces, ni risas fingidas, ni pasos ajenos. Solo el sonido del viento y el murmullo de las hojas. La paz, por fin, tenía forma de hogar. Fui a la habitación principal, aquella que alguna vez ocupó mi hijo. El sol empezaba a filtrarse, tiñendo de dorado las paredes. En el closet aún colgaban algunas de sus camisas, ordenadas, olvidadas. Pasé la mano por la tela y sentí un nudo en la garganta. No era tristeza. Era una despedida. A veces los hijos no se van cuando cruzan la puerta, sino cuando dejan de mirar atrás. Cerré el closet y respiré hondo. No iba a quedarme estancada en lo que no podía cambiar. Recorrí la casa una vez más. Cada habitación contaba una historia, un error, una lección. La sala, con sus muebles de diseño, era un escenario sin aplausos. La cocina, un recuerdo de cenas que fingieron unión. Pero en medio de todo eso, también estaba yo, sobreviviendo a mi propio naufragio. Tomé las llaves del aparador y abrí el cajón donde guardaba los documentos. Todo estaba en orden. Lo que alguna vez fue un campo de batalla, ahora era terreno fértil para volver a empezar. Al mediodía decidí hacer algo que llevaba semanas postergando. Llamé a una agencia inmobiliaria. «Quiero vender la casa», dije sin dudar. El hombre al otro lado del teléfono me ofreció cifras, tiempos, facilidades. Le pedí que enviara a alguien el lunes. Colgué y miré alrededor. No lo hacía por despecho, sino por cierre. Esta casa ya había cumplido su ciclo. Era hermosa, sí, pero no necesitaba mármol para sentirme viva. La libertad pesa menos que el lujo, y yo ya había cargado demasiado.
Antes de empacar lo poco que pensaba conservar, salí al jardín. Las flores blancas seguían frescas, moviéndose con el viento. Me senté en el banco de piedra y cerré los ojos. Escuché el agua de la fuente, el canto de los pájaros, el rumor lejano de la ciudad. Recordé la noche de Navidad, el grito, la vergüenza. Y después, recordé mi voz tranquila diciendo «Yo soy la dueña de todo». Esa frase ya no era un triunfo, era un eco que se desvanecía con el tiempo. Lo importante no era haber ganado, sino haber despertado. Cuando regresé a la sala, el reloj marcaba la 1. El mismo reloj que había sido testigo de cada discusión, de cada silencio. Me quedé mirándolo largo rato, hasta que decidí detenerlo. Levanté el vidrio, moví las manecillas y lo apagué. No por rabia, sino por simbolismo. Era mi forma de decirle al pasado, hasta aquí. El tiempo de la humillación se terminó. El de la libertad apenas comenzaba. Tomé mi abrigo, mis llaves y una pequeña maleta. Caminé hacia la puerta principal sin mirar atrás. Cada paso resonaba como si el suelo me despidiera. Puse la mano sobre la manija y la giré despacio. Afuera, el aire fresco me envolvió. Me quedé un instante ahí, entre adentro y afuera, entre lo que fui y lo que ahora soy. Luego cerré la puerta con suavidad. El clic del cerrojo fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Mientras caminaba por la calle, el sol me dio en el rostro. No llevaba destino fijo, pero tampoco lo necesitaba. A veces, basta cerrar una puerta para abrir la vida completa. Y yo lo había hecho. Con mis propias manos. Sin lágrimas, sin rencor, sin miedo. La justicia ya no era un acto. Era una forma de caminar. Han pasado algunos meses desde que cerré aquella puerta. A veces aún sueño con la casa, con los pasillos vacíos, con el sonido del reloj que decidí detener. Pero ya no me duele. Vivo en un pequeño departamento cerca del Retiro, con paredes blancas, muebles sencillos y una ventana enorme que deja entrar la luz de la mañana. No hay mármol ni lámparas de cristal, pero cada rincón tiene algo que antes no existía: tranquilidad. Aprendí que el verdadero lujo no está en lo que brilla, sino en lo que te deja respirar. Mis días son distintos. Despierto temprano, preparo café y salgo a caminar entre los árboles. En el parque, nadie me reconoce. A veces me siento en una banca y observo a las familias pasar. Escucho risas de niños, parejas discutiendo en voz baja, ancianos alimentando palomas. Todo eso me recuerda que la vida, pese a su dureza, sigue moviéndose con una belleza silenciosa. Antes creía que el valor estaba en poseer. Ahora entiendo que está en pertenecer, aunque sea solo a uno mismo. Un domingo fui al banco a cerrar la cuenta conjunta que había compartido con Carlos. El empleado me preguntó si deseaba transferir los fondos. Le dije que no, que prefería retirarlos en efectivo. Cuando me entregó los billetes, los guardé sin emoción. No representaban poder ni revancha, solo una historia que terminaba. El dinero compra muchas cosas, pero no compra paz. Y la mía, después de todo lo vivido, ya no tenía precio. Por las tardes leo. A veces cocino platos sencillos que mi esposo solía preparar: sopa de verduras, pan recién hecho, vino tinto barato. No necesito más. Hay una dignidad profunda en la sencillez, una elegancia que no depende de etiquetas ni apariencias. Pienso en Claudia a veces, no con rencor, sino con distancia. La imagino buscando todavía la aprobación de un mundo que nunca estará satisfecho. Ojalá algún día entienda que el respeto no se impone, se inspira. Carlos me visita de vez en cuando. Llega sin avisar, con flores o pan dulce. No hablamos mucho del pasado. Se sienta en la mesa, toma café conmigo y mira el cielo por la ventana. Su mirada es distinta, más humilde, más limpia. No le guardo rencor. La maternidad también es eso, aprender a querer incluso cuando se ha perdido la confianza. Me pregunta si estoy bien. Le sonrío y le digo que sí. Y esta vez no miento. Algunas noches me asomo al balcón y miro las luces de la ciudad. Madrid brilla igual que antes, pero ahora la observo sin sentirme pequeña. Cada ventana encendida guarda su propia historia, de amor, de engaño, de soledad. Yo ya tuve la mía.
Y aunque dolió, también me hizo libre. La humillación que me derrumbó aquella Navidad se convirtió en el fuego que me devolvió la voz. Y esa voz, suave pero firme, ya no volverá a callar. He aprendido a disfrutar lo invisible, una tarde sin sobresaltos, el olor del café recién hecho, la sensación de cerrar los ojos sin miedo. A veces me encuentro sonriendo sin razón, solo porque puedo. La dignidad no se hereda ni se compra. Se conquista cada día, en silencio, con pequeñas decisiones que parecen nada, pero lo son todo. Y ese es, quizás, el mayor de los lujos. Hoy sé quién soy. No la mujer que expulsaron ni la que recuperó lo suyo. Soy la que se encontró a sí misma cuando ya no quedaba nadie. El lujo verdadero es este, poder mirarte al espejo y reconocerte, aunque el mundo haya querido borrarte. No hay joya más valiosa que la paz que uno mismo se gana. Y esa, por fin, es mía. ¿Y tú? Si alguna vez te han hecho sentir que ya no importas, que estorbas o que tu tiempo pasó, por favor, no lo creas. No permitas que el egoísmo de otros te haga olvidar lo que vales. Tú no eres un gasto. No eres un estorbo. Eres historia, raíces y fortaleza. Eres quien sostuvo el mundo cuando nadie más sabía cómo hacerlo. Y aunque hoy te sientas sola, humillada o cansada, recuerda esto, no estás invisible. Aquí te vemos. Te escuchamos. Te sentimos. Y esta historia, la de Isabel, también es la tuya, porque todas hemos sido ignoradas alguna vez, pero ninguna ha sido vencida del todo. Todavía hay risas esperándote, abrazos sinceros, amaneceres que no has visto. La vida no se acaba cuando te cierran una puerta. A veces, justo ahí, empieza la parte más hermosa del camino. Así que levanta la cabeza, camina despacio y sigue con tu dignidad intacta. Porque tú, igual que Isabel, mereces sentarte en tu propia mesa, con la frente en alto y el corazón en paz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más relatos como este, porque cada una de nuestras historias merece ser contada, recordada y honrada. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no imaginas lo que pasó cuando una madre fue expulsada de la boda de su propia nieta, delante de toda la familia, con las palabras más crueles que una nuera podía decirle: «No tienes lugar aquí, mamá». Ella no gritó, no se defendió, pero lo que hizo después cambió el destino de todos. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Mi nuera me expulsó en la boda de mi nieta», porque su final te hará creer de nuevo en la fuerza del corazón de una madre. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.